Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el primer podcast de filosofía en español donde leemos e interpretamos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? El capítulo anterior empezábamos a hablar de dos caminos que va a tomar la conciencia para relacionarse con la divinidad. Uno era el de la fe y otro era el de la intelección. En este capítulo vamos a leer el inciso 2, el objeto de la fe. Como la fe y la pura intelección pertenecen ambas al elemento de la pura conciencia, son también ambas el retorno desde el mundo real de la cultura. Se ofrecen, por tanto, con arreglo a tres lados. Una vez, cada momento es, fuera de toda relación, en y para sí. La segunda vez, cada uno se relaciona con el mundo real contrapuesto a la pura conciencia, y la tercera vez, cada uno se refiere al otro dentro de la pura conciencia. Pareciera ser que nos va a describir ahora bien los tres momentos, pero también dice que en efecto el objeto absoluto no es, según el concepto de la fe, otra cosa que el mundo real elevado a la universalidad de la pura conciencia. Estás elevando tus concepciones del mundo real a este mundo de la fe, porque todavía no estás comprendiendo la fe. No estás comprendiendo al objeto absoluto. Y entonces, cuando tú piensas en este mundo que está más allá del mundo real, como que lo sigues haciendo mediante las categorías del mundo real. Claro. Nada más que sin conflicto. A lo mejor cuando decimos que en el cielo todos vamos a ser felices y eso, pues ¿quién dice que lo que vamos a experimentar ahí va a ser felicidad? A lo mejor es otra cosa. Claro, incluso esta noción que estábamos discutiendo de lo bueno y de lo malo, que de repente se relativiza y dice, bueno, es bueno para unos, pero es malo para otros. Y resulta que ya lo identificamos y decimos, es que Dios es lo bueno, Dios es bueno sin más, pero lo está retomando de categorías mundanas. Me parece que va por ahí. Esperemos que así sea. Ya si no, ustedes nos corrigen. Su igualdad consigo misma deviene esencia absoluta real, que se sacrifica. Deviene el sí mismo, pero un sí mismo perecedero. De ahí que lo tercero sea el retorno de este sí mismo extrañado y de la sustancia degradada a su simplicidad primera. Solo de este modo es representada la sustancia como espíritu. La categoría central es Dios, como eterno, como esencia absoluta, pero dice que hay un tránsito, ¿no? O hay un paso de su concepción, esa sustancia pasa al ser para otro. Pues son estos tres momentos, ¿no? Los que dicen en el primer párrafo. No creo, porque más bien es la explicitación de uno de ellos. Porque, o sea, es Dios que se concibe como sujeto, pero el sujeto que lo separa como Dios. Pero entonces yo soy una criatura o yo soy un hijo de Dios y tengo que regresar a Dios mismo. Entonces hay como un retorno de lo que es en y para sí. Desde la fe, claro está. Yo lo estaba entendiendo como que está Dios, como ser en sí mismo y absoluto y lo que quieras. Pero nosotros, para comprenderlo, nos estamos relacionando con Él, entre comillas, de tal manera que Dios se vuelve ser para otro, porque no nos estamos relacionando con Él efectivamente, o sea, no estamos yendo al cielo y diciendo, a ver, Dios, ¿cómo eres? Lo estamos interpretando desde nuestras categorías y desde esas categorías en que como que lo degradamos, digamos, a algo que quepa en nuestra intelección, llegamos a conclusiones que pudieran ser semejantes a cómo es en realidad. Algo así como todo este debate sobre la existencia de Dios en la Edad Media. No es como que Tomás de Aquino esté viendo a Dios y esté anotando lo que pasa, sino que él hace esa reflexión y las conclusiones a las que llegan son un tercer momento en el que llegamos a cierta comprensión de Dios que para nosotros tienen sentido y definen lo que es esta esencialidad
pero no sabemos realmente si es así. Pero tú lo estás manejando más con conceptos y eso me parece que tiene que ver con la intelección, porque es una relación intelectual con Dios. Y acá sí se supone que estamos hablando de la fe. No sé hasta qué punto se le puede atribuir, por decirlo, a un argumento filosófico que tenga por núcleo la fe. Sin duda alguna que hay gente que reflexionaba desde la fe, pero la vivencia de la fe no es la vivencia del filósofo. Entonces, la relación que tiene el creyente con Dios es muy distinta a la que tiene el teólogo con Dios. Entonces, no depende tanto de las categorías elaboradas a nivel conceptual e intelectual, sino sí de categorías, pero de categorías más vivenciales. Cuando yo digo Dios es Padre, o Dios es como el pastor, o Jesús es como el buen pastor y demás, sí son categorías, pero son categorías no intelectuales con las cuales yo me relaciono con la divinidad. Lo más importante de la fe no tiene que ver con entender, sino con tenerlo presente, vivirlo. Por ende, no hay mayor elaboración de la divinidad en términos de conceptos, sino en otros términos de hacernos presente a Dios, pero de una manera quizá un poco más ingenua y más inmediata y más, entre comillas, pura. O sea, estamos básicamente en el estadio de decir, yo no hice este mundo, alguien más debió haber sido. Yo me debo a Él, pero hay una degradación, porque en la medida en que Dios es, yo no debo de ser. Pero en la lógica, me parece, de Hegel, a final de cuentas es un desdoblamiento de la misma sustancia, de la misma esencia o del mismo Dios en su extrañamiento. Estas esencias diferentes, o sea, la mía y la de la divinidad, ¿no? Replegadas sobre sí mismas a través del pensar desde la mutación del mundo real, o sea, yo al negar el mundo real llegué a esa divinidad, son los espíritus eternos e inmutables cuyo ser es el pensar la unidad que ellos constituyen. Ah, y entonces es el Dios que se piensa a sí mismo. Sí, acá está como que muy críptica la situación, porque sigue hablando de las mismas categorías, pero, por decirlo, cuando hace una diferencia entre la sustancia y luego su espíritu. Bueno, a lo mejor sustancia como lo que es y espíritu como su autopensarse. Lo que me queda claro es que al final de cuentas todo se mezcla en la autoconciencia. O sea, como que la conciencia del creyente a través de lo que cree va a encontrar un nuevo modo de relacionarse con el mundo. Me parece que la última parte, cuando habla de la conciencia creyente, ya es un poquito más claro. En el aspecto de que sí hay una correlación con el mundo y habría que determinarla, pero es evidente que el creyente no vive en el mundo como vive la gente que no es creyente. Y aunque suene esto una redundancia, hay algo de espíritu, hay algo de divinidad que entra en el mundo por la cosmovisión del creyente. Esta obediencia al culto y a la adoración hace surgir, mediante la superación del saber sensible y del obrar, la conciencia de la unidad con la esencia que es en y para sí, pero no como unidad real intuida, sino que este culto es solamente el continuo hacer surgir, que no alcanza completamente su meta en la presencia. La comunidad alcanza ciertamente esta meta, pues es la autoconciencia universal, pero para la autoconciencia singular el reino del puro pensar sigue siendo necesariamente un más allá de su realidad. Mediante la fe, como que medio sí llegamos a la conclusión de que con este contacto con la divinidad cambia tu forma de relacionarte en el mundo real. Y entonces cuando todo eso lo llevas a la cultura, se empieza ya a volver una experiencia un poco más colectiva, pero a mí me parece triste porque yo tengo la idea de que aquí Hegel está diciendo que aunque la conciencia colectiva ya está asumiendo esa fe y capta perfectamente su objeto, la conciencia individual como que sigue sin comprenderlo y como que no termina ahí de relacionarse con ese más allá, ¿no? Pero también en otro sentido cuando dice, en tanto que ésta ha entrado en la realidad por la enajenación de la esencia eterna, es una realidad sensible a conceptual. Por decirlo, la representación que tenemos de un mundo futuro pues es en términos de fe, y de fe así como que muy sencilla, la elaboración de pensar el concepto, la representación de la idea de un cielo, ¿no? O sea, si a ti te va bien, si tú obras bien, si tú estás de acuerdo con los mandamientos de Dios, vas a ir al cielo, pero ese cielo está siempre en otro transmundo, no está en este mundo. Entonces tú te relacionas con este mundo,
porque tú tratas de hacer que este mundo cambie en función de aquellos principios que supuestamente te llevan al cielo. Pero ese futuro está alejado del tiempo y del espacio, como dice Hegel. Dice, el más allá ha recibido solamente además la determinación del alejamiento en el espacio y en el tiempo. Porque nadie puede estar seguro que el cielo es como la fe se lo representa. Tú obras, pero obras como en la nada, ¿no? Obras con esa esperanza, pero sin estar seguro de que se va a cumplir. Precisamente en ello radica el contenido de la fe. La fe es obrar sin tener un conocimiento cierto de que esto va a ocurrir así. Y es curioso, ¿no? Porque valga hacer como una reflexión circular, el objeto de la fe no es presente, sino que siempre se encuentra en lo no cumplido, porque si estuviera ya cumplido no sería fe, sería certeza, sería conocimiento, sería seguridad y hasta necesidad, pero para que la fe sea tal, por eso no es tan sencillo tener fe. No. Y ya poniéndola así como más a pensar, no sé hasta qué punto la fe sea algo que a voluntad surja o algo que naturalmente se dé, ¿no? Porque alguna vez escuché que alguien decía, pues es que yo quisiera creer, pero no puedo. ¿Qué es la fe? Es un estado de voluntad. Es decir, quiero tener fe, pero en realidad no puedo tenerla. ¿O en qué radica, no? Vamos a dejarle hasta ahí por esta semana. ¿Qué nos tiene que quedar claro, además de que Hegel ha destrozado la poca fe que me quedaba? Nos tiene que quedar claro que la fe evidentemente cambia la manera de obrar de aquella conciencia que tiene fe, pero que esto queda como en un más allá que no se cumple y por ende la conciencia tiene que transitar a otro estadio. Vamos a aprovechar que fue un capítulo muy corto, porque fue un apartado muy corto, para darme un fuerte aplauso, porque hace 7 años presenté mi tesis y la defendí, y Néstor fue mi sinodal y puede dar fe del cisma que provoqué en el pensamiento occidental con mi pensamiento. ¿Qué va a ser? Sí. A eso le podemos dedicar otro capítulo. Hace 7 años no estaba pensando que iba a vivir mi 7º aniversario en medio de una pandemia mundial, pero pues bueno, para que vean cómo el devenir nos sorprende. Exactamente. Nos escuchamos el siguiente sábado para terminar con un montón de apartados que habíamos iniciado, porque vamos a terminar incluso el número 1 romano, leyendo el número 3 arábigo, la racionalidad de la pura intelección. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros capítulos pasados, presentes y futuros en trashegel.com. Estamos también en YouTube, Stitcher, Spotify, iTunes, donde sea que escuchen podcast, ahí estamos. Y también estamos en Facebook, Twitter e Instagram como @trashegel. Encuéntrennos, coméntenos y compártannos para llegar a más personas. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.